Muy buenas a todos, especialmente a ti que vas a ver este video. En este video se va a hacer la revisión de la planificación semanal de la anterior semana. La revisión de la planificación semanal de Forex del 18 al 23 de febrero. Pero a la vez vamos a ver qué es lo que realmente nos ha enseñado esta semana el mercado. Y básicamente lo que nos ha enseñado el mercado esta semana es que nosotros tenemos que cerrar rápidamente de las pérdidas cuando el precio se nos va en contra. Y eso básicamente es lo que tenemos que entender. No siempre el precio se va a ir a favor. En este caso, 4 de los pares se han ido en contra totalmente. Uno de ellos se fue a favor y después se fue en sentido contrario. Se fue en sentido contrario, no continuó su movimiento que tenía que continuar. Eso dio lugar a que se pueda tener algo de ganancia, pero después de eso se fue en contra. Pero los otros pares se fueron totalmente en sentido contrario y en esta situación lo que tenemos que hacer cuando el precio se te va en contra, hay que cerrar lo más rápidamente posible las pérdidas y obviamente también esperar a los siguientes días para ver qué es lo que quiere hacer el precio. Entonces acá en la página Tradear tenemos, este es el seguimiento, esta es la planificación del 18 al 23 de febrero. El primer par fue el dólar canadiense y en japonés. El dólar canadiense y en japonés estaba en esta posición. Había ya hecho un cierto movimiento para que se veía que podía moverse para abajo. Después esperaba un retroceso y continuar su movimiento bajista. ¿Qué es lo que pasó? Vamos a ver, así estaba el precio, se va hacia abajo y obviamente siempre que veamos este tipo de movimientos donde el precio se mueve de esta manera, o sea, con bastante fuerza, hay que tomar parte de beneficios y proteger la operación. Si la entrada estaba acá, pues había que proteger inmediatamente la operación una vez que se tomó beneficios parciales. Porque si no se hubiese hecho eso, automáticamente lo poco que se ganó con esta caída se perdía porque, bueno, el precio se lo colocó en la posición de entrada y por tanto lo que se ganó, poco se ganó. Luego el precio se fue para atrás y obviamente, y bueno, en el seguimiento se ha vuelto a entrar, digamos, en esta posición de acá, ya se tiene está protegida ya la operación. Se espera que el precio siga moviéndose hacia abajo, pero no se movió como se esperaba, es decir, se esperaba de que el precio obviamente haga este movimiento, baje, continúe y continúe el movimiento hacia abajo. No continuó y por eso no se tuvo buenas ganancias. Recién puede ser que esta semana que viene puede el precio venirse para abajo y la idea no es que se mueva un poquito como se ha movido acá, sino que obviamente se mueve y continúe su movimiento hacia abajo. ¿Ya? Bien, en este caso se ganó algo, no se perdió básicamente. Vamos al siguiente par. El siguiente par es la libra esterlina franco suizo. En este par lo que se esperaba efectivamente es de que el precio retroceda y después se mueva para abajo. Eso es lo que se esperaba. Vamos a ver lo que ha pasado. El precio estaba de esta manera. Se esperaba de que el precio se vaya por arriba. Se fue por arriba, continuó su movimiento hacia arriba y ha llegado al mismo nivel de acá, ¿no? Donde muy probablemente haga un doble techo y ahora sí se puede mover para abajo. En este caso se contemplaba que el precio iba a irse para atrás. De alguna manera, tal vez en esta posición de acá podía haberse entrado en venta, pero no se hubiese ganado. Sí, efectivamente se esperaba de que el precio vaya para atrás y bueno, probablemente no se perdió porque fue, digamos, una espera
innecesaria, fue una espera que, bueno, no valió la pena, digamos, esperar porque en ningún momento el precio se movió como para abajo como se deseaba. Tal vez, bueno, en este posiblemente no se perdió porque, bueno, el precio se fue permanentemente para atrás y estaba contemplado que podía pasar eso. Vámonos al siguiente par, dólar neozelandés franco suizo. Este par había llegado a este nivel, bueno, acá podía todavía moverse para arriba porque acá había un movimiento, vamos a ver lo que ha pasado. Bueno, en realidad también la entrada era más adelante, ¿no? Y el precio empezó a moverse para arriba. Vamos a ver. O sea, el precio estaba de esa manera. Acá está, ¿no? El precio había llegado a este nivel y como había llegado a este nivel, había cierta probabilidad de que el precio pueda moverse hasta este nivel de acá y después caer. Pero la idea básicamente era esperar de que el precio se mueva para abajo. Vamos a ver lo que ha pasado. Así estaba el precio. El precio no se mueve para abajo, se mueve para arriba, llega a este nivel donde obviamente ahí se esperaba de que el precio pueda moverse para abajo. Se queda ahí frenado, pero después vuelve a moverse para arriba. En este caso, el precio se fue permanentemente hacia arriba. Entonces, si nosotros entramos acá, básicamente aquí, ¿no es cierto? Si entramos acá esperando, y obviamente en una situación como esta, no, cuando está así el precio, no se entra con todo el lote, ¿sí? En las señales se da, ¿no? que es 0,5, pero en este caso, hasta que el precio no te dé la confirmación, tienes que arriesgar menos de lo que normalmente se arriesga. O sea, aquí se dijo que se iba a llegar al 0,5%. No se arriesgó el 0,5%. Se podría llegar a un 0,2%, un 0,1%. El precio se fue para arriba y cuando, vamos a suponer que acá se arriesgó 0,2%, ¿no? O digamos ya, 0,2%. El precio se va para arriba y cuando el precio se va un 50% del stop loss, el stop loss se contemplaba aquí. Entonces, si se mueve un 50% en tu contra, cierras la operación en un 50%. Entraste con 0,2 acá, se movió un 50%, 0,1, cierras un 0,1%. De tal manera que si el precio llega al stop loss, la pérdida no es del lote total. Vamos a suponer que sea que un 1%, ¿no? Acá arriesgamos 0,5, cerramos, el precio llega acá y lo que en realidad eh, perdiste es, lo que se perdió acá es un 0,7, ¿no? No el 1%, porque acá ya se cerró el 50%. Sería 0,5, se fue para atrás, 0,75 es lo que se pierde, ¿sí? Si se vuelve a hacer una nueva entrada, lo mismo. Es decir, el precio se te va en tu contra y vuelves a cerrar el par, porque aquí se esperaba de que el precio se vaya para abajo, se fue nuevamente para arriba, ¿no? Entonces, la idea básicamente es arriesgar. Cuando el precio se te va en tu contra, se te va un 50% y hay que cerrar. Este par se fue totalmente en contra de lo que se esperaba. Por tanto, se perdió, ¿no? Se perdió lo que se estaba contemplando. Pero nuevamente, si el precio se te va en contra, automáticamente hay que cerrar la operación lo más rápidamente posible. El siguiente par de dólar australiano, dólar neozelandés. Este par también se esperaba de que el precio se moviera para abajo. O sea que ya, de hecho, se esperaba eso. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Vamos a ver lo que ha pasado con este par. Así estaba, así estaba este par. Se va para abajo. Aquí como que da alguna señal que quiere irse por arriba,
pero después continúa su movimiento hacia abajo permanentemente, ¿no? Y llega al mismo lugar donde inicialmente había comenzado el movimiento alcista. En este movimiento que llegó hasta acá se ganó. Se esperaba, especialmente aquí, de que el precio pueda moverse para arriba, pero no sucedió eso, sino que siguió moviéndose por abajo, o sea que se perdió lo que se esperaba, porque en ningún momento dio señal de que el precio podría moverse para arriba. Lo mismo, ¿no es cierto? Si el precio en este caso uno espera de que se vaya para arriba y retrocede un 50%, lo más adecuado es cerrar el 50%. Sigue moviéndose para atrás, otra vez se cierra el 50% y así sucesivamente hasta que llega el stop loss. ¿Ya? Finalmente se tiene el par dólar neozelandés y en japonés. Acá se tenía divergencia, el precio estaba hacia arriba en la parte más superior. Vamos a ver lo que ha pasado. Ya, el precio estaba de esa manera y el precio no se va para abajo, se va para arriba y sigue moviéndose para arriba. En este caso se fue totalmente en sentido contrario a lo que se esperaba. Y nuevamente, ¿no es cierto? Si nosotros esperamos de que el precio, en este caso, entramos ahí en venta, ¿no? No se va para arriba, no se va por abajo, se viene hasta acá, acá ya podíamos haber cerrado nosotros el 50%. A ver, vamos a ver dónde estaba esto. Ya, el stop loss 92.95 y la entrada 91.95, 91.95. Vamos a ver. La entrada era así, ¿no? Si el precio se iba para abajo, entramos en 91.95. Si el stop loss estaba acá y el precio ya llegó hasta acá, ahí cerramos la operación del 50%. Y ahí ya, en lugar de perder el 1%, bueno, en este caso hemos arriesgado 0,5, no sé, se perdió 0,25. Pero vamos a suponer que sea el 1%, ¿no? Si el precio se va en sentido contrario, acá ya es el 50% de lo que tiene que llegar acá, cerramos la operación en 50%. Entonces ya llega, el precio hasta acá, no perdemos el 1%, sino 0,5. Eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Y lo mismo, si hacemos una nueva entrada más atrás, lo mismo. Se va para atrás y si se va para atrás un 50%, cerramos la operación. La idea básicamente es esa, de cerrar la operación lo más rápidamente posible cuando el precio se te va en contra. Puedes estar seguro de que el precio se te va a ir a tu favor, de que tu sistema va a funcionar permanentemente. No hay ningún sistema que funcione un 100%, no hay. Ni siquiera los sistemas funcionan un 90%. Tal vez haya posibilidades de que pueda funcionar un 70, un 80%, puede ser que tal vez en el tiempo un sistema pueda tener la efectividad del 70%, pero va a haber momentos en que el sistema va a haber una continuidad de pérdidas. Y eso no quiere decir que el sistema no funcione, simplemente que el mercado se comporta de una manera que es totalmente rara a lo que normalmente se comporta. Acá lo que hay que entender claramente es que lo único que nosotros podemos controlar en el trading son las pérdidas. Entonces, si nosotros arriesgamos un 1%, el precio se nos va en contra, inmediatamente tenemos que tratar de cerrar cuando el precio se nos va en contra. Esa tiene que ser una estrategia que tenemos que seguir porque es la única manera que podemos controlar las pérdidas. Cuando nosotros procedemos de esta manera, en el tiempo no vamos a perder, porque va a haber momentos en que el precio también se nos va a ir a favor y ahí es donde vamos a tener ganancias. Y ahí lo que tenemos que tratar de hacer es más bien tratar que el precio corra lo más que podamos y ya de alguna manera se sabe qué es lo que tenemos que hacer. Es decir, cuando el precio se mueve continuamente, cerramos parcialmente la operación, protegemos la operación y de esa manera aseguramos de que lo que hemos ganado ya sea una ganancia.
Y en el caso de pérdidas, si el precio se nos va en contra, inmediatamente, como estrategia, se va un 50%, cerramos el 50%. Otra vez se mueve un 50%, cerramos. Obviamente el stop loss no tenemos que moverlo. Si el precio se nos va en contra, nosotros podemos buscar otro stop loss más atrás, pero con el mismo riesgo que anteriormente estábamos buscando, ¿no? Estábamos viendo. Lo que tenemos que entender de esta semana es que lo que realmente tenemos que controlar en el trading es la pérdida, las pérdidas que podemos tener. Y la manera de controlar las pérdidas es, el precio se te va en contra, empieza a cerrar rápidamente la operación y tienes que tener una estrategia. Y la estrategia que os recomiendo es esa. El precio se te va un 50% en tu contra, cierra el 50%. Se sigue moviendo hacia atrás, cierras otro 50% cuando otra vez se mueve un 50%. Entonces ahí estás evitando una pérdida. No se va a perder el 1%, sino se va a perder el 0,5%. 0,6 o 0,7%, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Y eso sería la enseñanza que el mercado nos ha dado esta semana. Porque, como hemos visto, básicamente cuatro pares se han ido totalmente en contra. Entonces ahí lo único que tenemos que hacer es empezar a cerrar la operación lo más rápidamente posible. Y el precio que se va a favor dio poca ganancia porque después de eso también se movió en contra. ¿Ok? Bien, nada más entonces y será hasta el siguiente video.